En Buenos Aires, en Capital, hubo cacerolazos, etcétera, también en algunos lugares del Gran Buenos Aires, tibios, cacerolazos, más bien acotados, pero los hubo. A ver, es muy difícil hablar de un tema, un eje, una cuestión sobre un decreto que modifica 800 leyes, regulaciones, etcétera, y que quiere venir a cambiar todo el andamiaje legal, económico, funcional, de costumbres, etcétera, que tenemos los argentinos. Bien o mal hemos construido esto. Seguramente en algún sentido mal lo hemos construido, pero lo hemos construido, ¿no? Entonces, de pronto, el caso que nos puede llegar a afectar acá a nosotros en la costa, o sea, dicen que se derogan el monopolio de las agencias de turismo. ¿Qué significa eso? Digo, es una pregunta. ¿Qué monopolio? ¿Cuál es el monopolio que tienen las agencias de turismo si la gente viene acá, se pone de acuerdo con alguna inmobiliaria, alquila, etcétera? Hay cosas muy locas, ¿no? Digamos, o sea, que uno no entiende. Y tengo la sensación, Carlos, que esto es como tirar al bebé con el agua sucia, porque en el medio de todo esto de detalles que no van a pasar nunca, por ejemplo, darle a los trabajadores aerolíneas, personalmente no creo que nunca pueda llegar a suceder, pero en medio de esas cosas así casi desorbitadas, vos tenés que se deroga una ley de 1958. Vos decís, oh, una ley de 1958, pero ¿sabés qué pasa? Esa ley, que es la ley 14449, son las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados. Es decir, ya no va a ser más necesario actualizar nada. Te van a derogar eso y te van a dar el aumento que se les ocurra. ¿Entendemos? No va a haber más ajuste a los jubilados. El ajuste va a estar en la ley. Te van a decir, es la ley. O sea, se entiende que hay cosas que son muy difíciles de tomar y de asumir en una primera lectura. Quizás seguramente, no sé, alguien me puede decir, no, eso ya no se aplica más. No lo sé. Si no se aplica, entonces es ridículo derogar algo que no se aplica, ¿cierto? Eh, por otra parte, en lo que a nosotros como consumidores nos puede llegar a afectar, la libertad absoluta para exportar, cualquiera puede decir, es un mecanismo sano, porque bueno, si vos exportás lo que se te ocurra, ingresás divisas que necesita el país. Ahora bien, ¿qué es lo que exporta la Argentina? Básicamente alimentos. Mucha soja, que acá se consume poquito y nada, pero también se exporta carne y se exporta trigo y se exporta maíz y se exporta cebada, entre otros granos. ¿Qué va a suceder? El mecanismo de prohibición o limitación, en realidad era limitar las exportaciones de ciertos productos agrícolas, tenía como sentido bajar el precio en el mercado interno. ¿Por qué? Son precios en dólares. Si hay una devaluación, supongamos esta devaluación salvaje del 118%, no es una devaluación salvaje, innecesaria, ¿no? Pero en fin, ¿qué pasa? El producto que la harina, hablemos de harina, ¿sí? La harina te va a aumentar para el productor un 118% en dólares. ¿Cuánto tenés que pagar el pan para compensar, para que esa harina no se vaya al exterior? Porque si hay libertad absoluta, yo puedo vender a 118 pesos el dólar o puedo vender a, no sé, 800, perdón, con una devaluación del 118% a 1.000 pesos
el dólar o puedo vender en el mercado interno a un dólar de 600 pesos, pongamos. Un producto se exporta o se vende en el mercado interno, ¿sí? O sea, lo podés exportar al exterior o lo vendés en el mercado interno. Cualquier productor en su sano juicio o exportador en su sano juicio va a querer tener el precio más alto posible, ¿sí? Entonces, lo que te fija el precio de un producto siempre es el mercado internacional. En el caso de la Argentina no fija el precio en nada. Siempre es el mercado internacional el que te fija el precio. Si vos tenés, después de la devaluación del 118%, un dólar a 1.000 pesos, o sea, vos vendés al exterior a 1.000 pesos, ¿sí? O sea, 1.000 pesos por la unidad que sea. Y acá en el mercado interno, por ciertas limitaciones o acuerdos, etcétera, lo exportás, lo vendés a 600. O sea, ¿qué va a hacer el productor? Va a vender todo al exterior. Y en ese caso, el precio para nosotros va a ser el del exterior, no va a ser el mercado interno. Digamos, vamos a pagar mucho más caro porque todo va a ser a valor dólar ahora. Digamos, esto es lo relevante, Pero no si está, querés, de te todo esto. pregunto, ¿no está en sintonía con lo que él planteaba, dolarizar la economía? Eh, no necesariamente, o sea, dolarizar la economía implica, digamos, otros mecanismos muchísimo, infinitamente más complejos y sobre todo tener no menos de 50, 60 mil millones de dólares. Porque ¿qué va a pasar cuando te digan vamos a la dolarización? Todo el mundo que pueda, que tenga, que le sobre unos manguitos, va a ir a cambiar por dólares, o sea, sus pesos por dólares, hasta que las cosas se equilibren, ¿no? Pero esto es lo que ha sucedido siempre históricamente. Otra cosa, la derogación de la ley de abastecimiento y la ley de góndolas, leyes absolutamente intrascendentes que tienen nombre pero que en realidad no tenían, no había poder político para aplicarla. La ley de abastecimiento te dice que el Estado puede sancionar a una empresa si no entrega en tiempo y forma los productos, etcétera. Bueno, en ¿Alguna algún vez punto lo viste que está algún... ocurriendo, ¿no? Porque, digamos, lo que están Claro, diciendo los supermercados es, no nos entregan o lo que nos quieren entregar a un precio imposible de comprar. por eso digo, pero a ver, nuevamente, si no se aplicó con el gobierno anterior, que era mucho más afín, digamos, al intervencionismo, por llamarlo de alguna forma, eh, eh, ¿para qué sirve derogar algo que no se usa? Lo mismo la ley de góndolas era esa ley que te obligaba a los supermercados a entregarle una parte de la góndola a pequeñas empresas, cooperativas, etcétera. La verdad, yo que muy pocas veces he visto eso, solamente en las cadenas nacionales, en las grandes cadenas de supermercados. En el comercio de cercanía no existía nada. Hablan de la salud. A ver, la receta por genéricos es una receta que tiene más de 20 años. Que los médicos no la apliquen es otra historia porque son negocios de los médicos con los laboratorios. Pero el médico tiene la obligación de recetarte un producto, un antibiótico, te tiene que poner amoxicilina, no la marca comercial. Y vos, el farmacéutico tiene que decirte, tengo esta y aquella. Es más, cuando se puso en marcha esta ley, llegó, por ejemplo, la cadena del doctor Ahorro, ¿te acordás? Sí, Creo señor. que vi por acá el otro día una medio parecida. Que es el mismo sentido, o sea, te vendían genéricos 20, 30, 40% más baratos que los productos con marca, que es la misma droga, además, es la misma droga,
El ibuprofeno es el ibuprofeno, ¿viste? Puede tener 400 marcas comerciales y el médico te tiene que decir ibuprofeno. Vos tenés que ir a la farmacia y decir... O sea, ¿en qué? Es simplemente cumplir una ley, nada más que eso. La receta electrónica ya está vigente. Los médicos, nuevamente, a los médicos no les interesa hacerla porque es un incordio para los médicos, excepto mi buen idioma, que es más complicado de zafar de eso. Pero si no, te hacen la receta de papel y anda a cantarle a Gardel. A modo de conclusión, creo que es un aparato gigantesco, es intentar usar un cañón contra, no digo un mosquito, pero es un cañón contra un quiz aproximadamente. Se mete con cosas que quizás seguramente no van a salir y va a tener después la excusa de que no pudo hacer porque no salió y algo. Esto es de una complejidad técnica superior. No es como dice el señor Sturzenegger, que fue el autor de todo esto, que recordemos su fracasado paso por el Banco Central, el gobierno de Mauricio Macri, o sea, no es un hombre muy exitoso, digamos, en la gestión pública. Este hombre, digo, ¿sabes quién falta? ¿Te acordás de Dromi? Sí. El abogado, el que le armó a Carlos Menem toda la estructura de las privatizaciones, de la desregulación, de un montón de cosas. ¿Te acordás Sí, señor. de Dromi? Bueno, falta un Dromi. Yo creo que tantas cosas legales hechas por un economista, me parece que algún tipo de limitación debe tener. Somos Radio Noticias.